En World Traffic, agencia aduanal certificada OEA, trabajamos en lograr operaciones de comercio exterior exitosas, con la prontitud y atención que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, contamos con una robusta plataforma informática que, combinada con nuestra experiencia, conocimiento técnico y logística, te darán la seguridad y confianza de cumplir con la rigurosa normatividad del comercio exterior. En World Traffic, queremos acompañarte durante todo el trayecto. En World Traffic, tu confianza es nuestra prioridad. World Traffic, tu agencia experta. Visítanos en www.worldtraffic.mx. Hecho en Baja, un programa sobre lo que sucede en la industria de la región y el mundo. Conducido por Enrique García Guerrero, experto en comercio exterior, Marco Nájera y Jorge Vázquez. Con nuevas secciones e invitados que tocarán temas económicos y experiencias que contribuyan en consolidar esta gran región. Hecho en Baja, todos los domingos a las 7 de la noche, por su canal 66. Hecho en Baja. Estimado teleauditorio, bienvenidos a Hecho en Baja, el programa que la industria de exportación de Tijuana y Mexicali producen para usted. En esta ocasión tenemos la mesa a la García Guerrero. Acompáñanos aquí en Hecho en Baja. Estamos en la mesa a la García Guerrero. En esta ocasión me acompaña Jorge Vázquez. Enrique, ¿cómo estás? Marco Nájera. Enrique, auditorio. Tenemos un tema muy interesante, rebotes de la cuarentena. ¿Qué es el rebote? Pues el rebote es que vuelve a prender el coronavirus. Nosotros, como nos encontramos en este momento, en este lugar, en esta ciudad, en Mexicali, en San Luis, en Yuma, en el Valle Imperial, pues estamos en un rojo y alarmante, porque pues nos traen entre el cuarto, tercero hasta sexto lugar a nivel nacional, es donde tenemos más contagios, ya rebasamos en muertes, creo, a Tijuana también, inclusive Tijuana nos ayudó mandándonos doctores. Es decir, un problema muy serio el COVID. Yo empezaré diciéndoles que Estados Unidos abrió por ahí el Día de los Veteranos, y la gente pues a las playas, a los lugares de turismo, a comprar, a hacer lo que no habían hecho durante prácticamente 3 meses. Ellos empezaron antes que nosotros. Sin embargo, los resultados fueron muy malos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede con esto? Que estamos obligados a abrir los negocios, estamos obligados a abrir las empresas internacionales, o estamos obligados a que el campo trabaje, estamos obligados a que todas las empresas, la industria fronteriza, la industria nacional, entre junto con la maquila a producir. Pero esta obligación va también con un problema de salud. Entonces, el problema de salud no para, no lo hemos podido parar, no hemos podido parar el contagio. Muchos dicen porque ya tenemos que cerrar las fronteras al turismo, no sabemos si sea la solución, porque entonces a lo mejor acabamos de matar boticas y acabamos de matar lo que se está moviendo ahorita. Pues hay un compromiso de abrir, ya hay ciertas empresas que están trabajando,
ya cumplieron con el protocolo de COFEPRIS. Hay por ahí un protocolo del Seguro Social que nos hizo llegar Jorge para también las empresas. World Traffic les hicimos a nuestros clientes por ahí alguna propuesta de algunas preguntas a sus trabajadores para ver cómo anda el COVID en su empresa. Obviamente esas preguntas serán para ustedes, para el área de recursos humanos y para el área de seguridad e higiene. Sin embargo, sí es muy importante. En Estados Unidos ahorita dicen que lo importante es saber con quién tienen contagio los que están enfermos. Es decir, las pruebas ya ahí son al por mayor, los problemas son al por mayor. Estados Unidos está viendo un problema ya urgente de ingresos, está viendo, pues ellos tienen dinero para los créditos, para las pymes y para las empresas y para el personal. Sin embargo, pues ya también lo político se puso muy fuerte, igual que en México. El problema ya también es político, ya están buscando las candidaturas del año que viene y todo el 2021 pues se ve lejos. También tenemos un problema económico muy serio los mexicanos. Mucha gente ya no tiene dinero por el confinamiento, que es todo un tema el confinamiento. Es más, por ahí voy a empezar el programa, porque el confinamiento a mucha gente, fuera de la gente que trabaja como con Office Home y que ya lo tratamos el tema, pero muchísima gente en confinamiento con problemas entre las parejas, entre padres, hijos, entre la gente que llega y los ve, problemas con todos los que están cerca de las familias, inclusive hay mucha gente golpeada, hay muchas muertes en las calles en México, es decir, se ha disparado todo el sistema de violencia. ¿Empezamos, Marco? Claro que sí. Violencia. O confinamiento, ¿no? Sería sí, es evidente que después de tanto tiempo y de no tener las suficientes normas de relación efectivas entre las personas, porque no estábamos acostumbrados a eso, pues va a tender a subir la presión, que se complementa con los temores de contagio, que se complementa con los temores de no vamos a poder subsistir económicamente, con los temores también que se infunden por tanta información que pudiera no ser tan objetiva. Entonces eso pues está generando una olla de presión tan fuerte que al final de cuentas empieza a generar esas explosiones de violencia que, dicho sea de paso, están en casa, pero recordemos que los seres humanos somos seres humanos integrales, entonces somos en casa y cuando se empieza a abrir o algunos de ellos empiezan ya a realizar sus actividades laborales, pues también el riesgo de esa tensión, de ese estrés, de esa explosividad, pues también la van a llevar o la están llevando a los centros laborales y ese es el otro reto al que se van a enfrentar las áreas de recursos humanos o los supervisores que tendrán que lidiar con lo que ya están lidiando, más también con ahora yo voy a llamarle no rebrote del COVID, sino un rebrote temperamental. En ese sentido, es importante que la gente las personas nos preparemos cada vez más en cómo relacionarnos, en cómo preguntar, en cómo responder. Y algo que dijiste, de mucha gente está muriendo, no solo en las calles, Enrique, no solo en las calles, en los hogares en donde vive una sola persona, o viven dos y los agarró el contagio, y hasta que días después los vecinos empiezan a entender que no hay movimiento y se percatan de que algo sucedió. Entonces sí hay mucho que tendríamos todavía que experimentar. A mí me gustaría más adelante hablar también de las cosas positivas que deberemos de empezar a extraer tanto del confinamiento como de la realidad
yo no me referiría a la nueva realidad, a la nueva normalidad, más bien a la nueva realidad que estamos viviendo, porque no se ha hecho norma. Para que algo sea normalidad es que ya se normó y estamos muy lejos de que la realidad que estamos viviendo se haya normado, por lo tanto no podemos hablar de una nueva normalidad. Ok, estamos hablando, la excepción es que estamos hablando de Mexicali, estamos hablando de San Luis, estamos hablando del Valle Imperial y del Valle de Yuma. Entonces Jorge, el confinamiento, sí se ha puesto difícil, ¿no? Sí, definitivamente se ha puesto difícil y creo que eso es una situación muy interesante desde el punto de vista de lo propositivo, vamos a decirlo así, ¿no? Cambiándonos el track a lo propositivo, creo que nos está forzando de manera acelerada a hacer cambios urgentes en las formas de cómo trabajar, porque hay que ingresar. O sea, lo que comentabas tú de la situación económica, pues se está convirtiendo o ya se convirtió en un problema muy crítico para muchas familias, para muchos mexicalenses o de las tres valles que nos cobijamos, ¿sí? Y creo que esa parte va con un nivel de aceleramiento. Entonces creo que lo propositivo que le pudiera haber a esto es la celeridad que se le está metiendo para que esto se dé. Y yo estoy de acuerdo que no es una norma, no es una normalidad. Yo ahora a lo mejor lo llamaría la nueva anormalidad, que no sabemos realmente cómo va a venir, normado, ¿no? y cada semana o cada quincena pues estamos monitoreando información o actividades o situaciones, ¿no? Lo que sí veo es que a nivel empresa, pyme, no pyme, grande, están tomando medidas muy aceleradas y las decisiones van muy aceleradas positivamente hablando, sí, en función de que nos tenemos que mover a una velocidad mayor para poder reaccionar como ciudad, ¿no? Y como ente económica. Ya lo estamos viendo en todos los niveles. Me tocó ver ayer a unos chavos que traían sus cerámicas que venden en las esquinas, pues las traían en 2 motitos habilitadas con una mini plataforma y andaban ruteando como el panadero que nos pasa en algunas de las colonias, ¿no? Entonces yo creo que hay modalidades desde los pymes hasta las grandes en donde le están acelerando el proceso porque nadie quiere volver a que se detenga la actividad económica, que si es incipiente lo que se ha habilitado, pues nadie quiere llegar a un paro novedoso y que te vuelvan a guardar. Entonces creo que eso es lo positivo que debería estarse viendo. Y tecnológicamente yo he notado que, por ejemplo, las empresas que se encargan de proveer estos servicios de tecnología mexicanas están ampliando y están reaccionando también, porque ya se entiende que antes había uno conectado a una X hora y ahorita vemos 4 conectados o 5 o 6 al mismo tiempo o bajo la misma. Entonces también eso está haciendo que se mueva todo el esquema y algo tenemos que aprender muy pronto de esta parte para ingresar, que eso creo yo, Enrique, bien lo dices, es el problema paralelo al problema de salud, ¿no? O sea, ya es la parte económica, ¿no? Es la parte económica, ok. La parte económica, el primer problema que vemos es que Estados Unidos y China tienen un problema todavía en el que no se ponen de acuerdo en la situación comercial. Un problema grave porque afecta a todo el mundo. Un problema grave porque de alguna manera mucha gente prácticamente dependemos, ellos producen más o menos el 30% de la producción mundial, Estados Unidos siendo el 6%, China produce mucho más del 30%, pero Estados Unidos consume el 30% de la producción de China, cosa que está parada o semi parada ahorita, y siendo nada más el 6% de la población mundial. Bueno, Estados Unidos también con un problema de rebrote, China con un problema de rebrote, Shanghái tiene 11 colonias cerradas, absolutamente cerradas, porque volvió un rebrote fuerte China. Estados Unidos, el doctor Fauci, un especialista en salud, dice a un periódico británico, le dijo que debido a la apertura que hizo Estados Unidos este mes de junio a mediados, que Estados Unidos, él cree que en un año vamos a estar bien, probablemente empezando el año, que esto ya no se puede medir en semanas, sino en meses, que
que tenemos que bajar los viajes, sobre todo ellos, ¿sí? Ya tienen más de 2 millones de casos ahorita de COVID. De la reapertura para acá han aumentado en 18 estados, 6 brincaron más del 50%, la apertura está semi-detenida, eso también afecta porque ellos vuelven a detener, porque el brote también hace que no llegue mucha materia prima o productos que tienen que trabajar en México, entonces también esto lo detiene. Ya llegaron a las 115,000 muertes por COVID en Estados Unidos. Bueno, todo un tema, Estados Unidos, China, Marco. China con rebrote, como bien lo dices, y con un rebrote más grave de lo que originalmente tuvieron. Entonces, si bien es cierto que tenemos que ocuparnos de lo que pasa en nuestra región, debemos de entender que hay que ir revisando lo que está pasando conforme los países van teniendo problemas, porque lo deberemos de esperar eventualmente en 2 o 3 meses. Irán con un rebrote muy complicado. Alemania, el caso del rebrote de Alemania es muy peculiar y vale la pena que lo comprendamos, porque es un rebrote que se da en una región en donde son un lugar lleno de plantas manufactureras, y hay un edificio, y es un edificio de gente que ha inmigrado. Entonces se ha generado un problema, un proceso de xenofobia, porque entonces los alemanes dicen, o sea, el rebrote no es porque no nos hayamos cuidado o porque las medidas no hayan sido efectivas, sino porque dejamos que estas personas estuvieran ahí. Entonces, hablando de este tipo de problemática y de violencia, se nos pueden empezar a presentar ese tipo de situaciones en donde grupos sociales vayan a referir a otros grupos sociales como los culpables. Y aquí lo que debemos de entender, que ante estos rebrotes, por cualquiera de las razones que sea, la realidad es que, independientemente de que se nos dice un día que no usemos cubreboca y otro día que sí, debemos de usarlos. Debemos de usarlos porque al menos es una barrera adicional. Algunos traemos incluso la careta. Toda la protección que podamos tener no solo contribuye a mi protección, sino a la protección del otro. Y en ese sentido, al comprender esa situación, y una de las cosas que creo que tendrá, ya lo habíamos mencionado, ir sucediendo, es que en los protocolos, los protocolos deberá empezar a migrar a algunos aspectos más de políticas o incluso de legislaciones o de reglamentación, de qué va a suceder cuando realmente nos demos cuenta que esto va a durar 1 o 2 años más, y entonces no podremos quedarnos aislados y que la realidad a la que nos enfrentemos sea que tenemos que vivir así. Y así como la humanidad se ha ido adaptando a las situaciones que le ha presentado la circunstancia provocada a veces por nosotros mismos, pues tendremos que entender que es parte del atuendo de todos los días. Y en ese sentido, deberemos de establecer algunos criterios de qué pasa cuando ando sin esos atuendos, ¿no? Por la parte del aspecto positivo, pues esto debe de empezar a despertar nuevos nichos de negocio. Y hablaremos un poquito más adelante de ello. Pero otra de los nichos no solo es de negocio, sino nichos laborales. ¿A qué me refiero con esto? Ya lo medio tocábamos en el programa anterior, en uno de los programas anteriores, cuando hablábamos del home office. Las empresas deberán de empezar a identificar más actividad laboral que se pueda ir a casa. Y si bien es cierto que todo lo primario,
extracción en minerías o el campo y todo lo que tiene que ver con lo secundario, los procesamientos, pues es muy complicado que nos lo llevemos a casa. Sí hay ciertos procesos que en esas industrias suceden que podrían estarse sacando de ahí. Entonces, entre menos saturación de gente tengamos en operando las empresas, físicamente. es lo mejor que vamos a poder hacer. Ok. Aprender cada día más este asunto de la salud, porque aquí la medida que yo veo que tienen en el mundo es, se saturan las camas, ¿sí? Estados Unidos saturó las camas, ¿sí? Déjame decirte, de Texas, de Oregón, de Phoenix, de Arkansas, de Carolina del Sur, de Alabama, por este segundo rebrote. Es decir, Jorge, estamos aprendiendo que ese es el límite que tenemos. Ya más rebrote no se puede. Es decir, y no es la segunda ola, porque esta la estamos esperando en el otoño. Es decir, es un rebrote, es el tema que estamos tocando. Dinos, Jorge, ¿cuál es tu punto de vista? Pues todo es un proceso de aprendizaje, bien lo dices, ¿no? De educarnos a algo. Leía en el caso del rebrote en China, en la parte de Beijing y todo este rollo que ahí van, decían, tenemos una capacidad de análisis de 90,000 diarios. O sea, ya pasó lo fuerte, pero tiene una capacidad instalada para poder atacar y medir 90,000 diarios. Entonces creo que sí es interesante de lo que ya se ganó. Ya hay una infraestructura, ¿no?, establecida, cuando menos allá, en donde ya no te agarra tan desprotegido lo que viene. Ya hay camas, ya hay un poco más de información, ya hay un poco más de protocolos, ya hay un aprendizaje. Entonces yo creo que eso lo debemos de tomar y bien comentaba también Marco, de que hay que ver pues esa ola, en qué momento viene y cómo nos equipamos si ya sabemos que viene, ¿verdad? Entonces yo creo que hemos mantenido el lavarnos las manos, el cuidar esto, el no entrar, que si me pongo guantes, que si no me los pongo, pero ya sabemos que es parte de nuestro protocolo diario, ya sabemos que la botellita con gel y los guantes, ahí vamos afuera y como cuando se te olvidaba el celular y te regresabas, ahora es el gel, los guantes y el cubreboca, pues sí, eso va a tener que ser. Sí, y en la medida de cómo salir, yo creo que... todo el mundo lo tiene que aprender. Yo creo que sí, y el salir también, no como se plantea de ya salir a divertirte, no, sino yo creo que hay una modalidad de salir al trabajo en otros puntos en donde cuides esa distancia, alternes quiénes van y quiénes no van, por cuestión de sanidad mental, salud mental, ¿no? De decir, bueno, ya fuimos la mitad, ahora va la otra mitad. Las actividades híbridas, creo que esa es la tendencia más fuerte, que de tu trabajo diario mecánico que tengas que hacer, que la parte administrativa que te puedes llevar, para que cuando te vayas venga otro que pueda salir y poder seguir, pero en la parte mecánica. Entonces eso es un detalle de mucho más fondo de las actividades, que si bien sabíamos en las descripciones de puestos qué hacer y todo, yo creo que ahorita exige más esta parte, pero todo es educación. Yo creo que todo es educación, nuestra manera de ser, nuestra cultura, pues es de mucho apapacho y de mucho, pues sí, ahorita ya lo ves, que hasta nerviosos con alguien que has estado ayer o antier de alguna forma conviviendo o practicando, no en fiesta, sino por pantalla, aunque te toque verlo, ya hay ciertas reservas, ¿no? Salir de casa para venir a hacer el programa, trae ciertas reservas, ¿no? Aunque sea todo automóvil y todo, lo limpias, lo cuidas. Entonces creo que esa parte de educación... igual hay que meter el acelerador, ya estamos mucho más prácticos. Sí que creo yo que hay que entender todo un poquito más el fondo de cómo se puede dar la convivencia laboral. Yo me referiría a la convivencia laboral que es necesaria, o sea, seamos la cantidad que seamos en oficinas, se requiere. Tú lo comentábamos telefónicamente, ¿no? A veces voy a la oficina, no hay nadie, me meto, hay trabajo, pero estoy engranado en mi entorno de oficina para romper un poco el esquema de estar en el entorno del confinamiento en torno a casa. Entonces, cuando tenemos esa posibilidad, yo creo que hay que hacerla y hay que ver cómo lo podemos llevar a que quienes colaboran con uno también tengan esa oportunidad. Habrá quien no quiera, pero habrá quien les sirva salir a respirar un poco más el entorno laboral, ¿no? Yo creo que sí es educación y creo que vamos a pasos acelerados haciendo. Hay raza que le vale gorro, como se dice, ¿no? Que le está valiendo gorro. Se reportaban cerca de 1,800 multas, no sé cuántas multas se llevan por esa cuestión, es decir, pues gente que no le está cayendo el 20,
pero la gran mayoría creo que sí nos está cayendo y pues estamos... Y multas fuertes. Y multas fuertes. Y lo que ahorita buscamos es cómo ingresamos, no para ganar, sino para nivelar esto, pues ¿no? nivelar, porque sigue caminando. Ahí te quiero ver en los noviembre, diciembre de épocas de aguinaldo y todo este rollo, cómo se va a poner el esquema si no prevemos Así es. y ahorramos y cuidamos el recurso, ¿no? Y el problema viene siendo que si en un momento dado vienen los rebrotes, sigue Estados Unidos con rebrotes, sigue China con rebrotes, pues ¿quién nos va a surtir la materia prima? ¿Qué productos vamos a hacer? Y entonces viene un escalón de dominó de perder trabajos y trabajos y perder clientes, porque ellos también no pueden sostenerse. Y el asunto es que llevamos prácticamente 6 quincenas con el 100% de gastos y con, no, digamos, la mitad, si así fuera, de los clientes. Hay quien tiene un poquito más estructuradas las cosas, pueden tener más, pueden tener menos, pero siguen aguantando porque dicen, no voy a dejar caer la empresa, la gente tiene muchos años conmigo, la gente conoce su trabajo, es gente que es indispensable para nosotros. Pero resulta que se meten dos asuntos que no son la salud. Se mete el racismo en Estados Unidos y decimos los mexicanos, nosotros tenemos racismos, pero no queremos a los migrantes. ¿Sí? No tenemos racismo, pero no queremos a los migrantes. Y vuelve a resurgir otra vez el racismo en Estados Unidos. Y el señor Trump agarra una Biblia también y va a rezar a una iglesia con toda la fuerza del ejército para poder entrar. Y la gente de la iglesia dice, nosotros no lo llamamos, nosotros no tenemos nada que ver con el asunto. Es decir, porque recurrimos al racismo, recurrimos a la iglesia porque Trump prácticamente tiene perdidas las elecciones y aunque dice, después de Trump no se puede confiar en nada porque 5 meses para él es mucho, pero en este momento su conteo va abajo en sus posibilidades, inclusive con los blancos que votaron por él. Dime, ¿cómo ves el racismo? ¿Cómo ves la religión en este rebrote de Estados Unidos en un momento dado de nosotros? ¿Qué piensas? ¿Puede haber? ¿Nos puede ayudar? ¿Cómo ves las cosas? Bueno, el racismo definitivamente no nos va a ayudar en nada, absolutamente. Y efectivamente el racismo de los mexicanos no solo se ha dado históricamente por aquellos que llegan de otras partes. El racismo de los mexicanos se ha dado entre nosotros mismos, entre los mexicanos blancos respecto de los mexicanos que no somos tan blancos, y luego entre los blancos y los que no somos tan blancos, pero que somos medios mestizos, con respecto de los que son de los pueblos originarios. Entonces, el racismo lo traemos por alguna razón, le voy a decir en la sangre, ¿no? No, sí, es de las razas, es algo normal, ¿no? Pero efectivamente no hemos comprendido que entre las diferencias de la humanidad pues surge la riqueza en la relación. Ahora, muy en particular, si nos vamos a Estados Unidos, yo no estoy seguro si es un racismo que resurgió solo por el hecho del racismo, sino precisamente por la o mala preparación o la no intervención que se esté teniendo con los cuerpos policiales, precisamente porque los policías, al igual que decíamos hace un rato, están sometidos a una presión en sus hogares, pues no solo es la presión de los hogares, sino es la presión que tienen allá afuera, y entonces pues se le está haciendo muy fácil. Ayer otra vez otro más, ¿verdad?, que le disparó por la espalda. Entonces, creo que este racismo está siendo despertado por las conductas inapropiadas de la autoridad. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque está la autoridad en el policía y está la autoridad en cada uno de los niveles de gobierno que tenemos, y entonces lo que dicen y lo que no dicen en nuestro país prácticamente desde el año pasado se nos dividió en dos grandes grupos, en los fifís y en los chairos, ¿no? Una desafortunada circunstancia. Entonces,
Independientemente de ese otro racismo, pues traemos esta situación en donde no estamos generando una adecuada convivencia, y en este momento lo que se necesita en el mundo es mayor fraternidad, mayor unión, mayor cordialidad. Entonces, definitivamente que tenemos que desde los hogares buscar la forma en la que se respete al otro simplemente por ser el otro, independientemente de su condición o circunstancia. Eso es por un lado. Por el otro lado, la religión, y fíjate que lo traía para casi el final, nos hemos estado enfocado a dos grandes circunstancias. Voy a agregar una tercera que tiene que ver con las otras dos: la salud y la parte económica, pero también en el empleo. Es decir, nos hemos enfocado a la parte meramente física. En muchos foros desde hace muchos años, yo creo que hace más de 15 años, he hablado de que cuando hablamos de riqueza, de generar riqueza, no solo debemos de hablar de la riqueza física o material, debemos de hablar de la riqueza mental, de la riqueza emocional, de la riqueza social y de la riqueza espiritual. Y es cierto que nos hemos ido apartando como sociedad de estos elementos y nos hemos concentrado más en el buscar cómo tener, y los expertos nos siguen diciendo, este es el momento de no buscar no solo el cómo tener, sino el cómo hacer, sino en quién soy, y centrarnos en el ser. Y cuando te centras en el ser, entonces te das cuenta que este aislamiento te puede dar oportunidad para fortalecer tu riqueza mental, y que mejorando tu riqueza mental se va a mejorar tu parte emotiva. Ok. Y nada más concluyo con algo. Sí. Y cuando las cosas se salen de control y tú ya no las tienes en tu control, tú no puedes hacer nada, históricamente hay una condición del ser humano a la que acude, y es la espiritualidad. Lo deja a la dimensión espiritual. Así creas o no creas en un Dios, o tengas o no tengas una religión, hay una sensación interna a la que acudes y dices, pues ya hice lo que podía. El 97% de la humanidad cree que tenemos alma. Entonces, sí, Por lo tanto, hay espíritu. hay un espíritu. Y en ese sentido, sí es importante también dedicarle tiempo en estos momentos a fortalecer la parte espiritual, porque hay muchas cosas que no vamos a poder resolver. Ok. Jorge, no multitudes en la nueva forma de vivir, o en esta apertura que estamos viviendo. No hay que tener multitudes, no hay que quitarnos los cubrebocas, hay que cancelar reuniones, Jorge. Hay que seguir en esto de que cancelamos las reuniones, no eventos sociales, porque mucha gente, pues vamos viendo, nos vamos juntando, nos vamos, y luego, pues como también el que tenga un conflicto, si está o no enfermo, pues que se haga una prueba, ¿no? Porque para saber. ¿Qué piensas de esta cosa? Porque como que, bueno, ya dimos un paso porque vamos a abrir ciertas empresas y pues como que ya nos liberamos, ¿no? Y ya resulta que en Estados Unidos ya se dieron cuenta que no se han liberado y viene un rebrote tremendo. Y nosotros, ¿tú qué aconsejarías o cómo lo verías este asunto de que hemos abierto ciertas empresas, vienen más en estos días? Tú dime qué hacemos. Yo pensaría que no estamos en el punto de salir. O sea, creo que todavía, aunque hay una apertura, pues apegarnos a eso de los que ya pueden con los que todavía no podemos, en el sentido de estar haciéndolo. Y creo que es esa parte de el ir viendo la medida de cómo ir integrándonos. Creo que nos tenemos que integrar, pero hay nuevas reglas de la nueva normalidad, ¿no? O sea, entonces tenemos que apegarnos. Y sí creo que un tema ahorita que tocó Marco respecto de la espiritualidad en este tema, ¿no? En este esquema de aligerar esa forma o ese estrés o esa ansiedad o esa depresión que puede haber el de estar encerrado, creo que es una buena herramienta de salir, independientemente en quién creas y en qué profeses, lo que sea, no importa, sino más bien darte ese tiempo, que creo que no nos lo hemos dado a fondo. O sea, creo que a lo mejor el sentarte a darte tu tiempo, ¿no? Como siempre, date tu tiempo, pues yo creo que ahorita es interesante darte tu tiempo. Pero, porque tienes tiempo. Porque tienes tiempo, pero hay que darle el entorno para el tiempo, para desbloquearte. Y así como dices, voy a estar de 8 a 5 trabajando y nadie me moleste, ahorita voy a estar de X a X pensando, meditando, descansando, rezando,
lo que tenga, pero esos tiempos creo que es muy importante en ayudarnos a entender esto. Y el cómo ir regresando, pues sin duda nos lo van a ir marcando las autoridades que conocen de esta parte. Pero ¿no? hacerlo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que en la medida que podamos ir combinando, o sea, la parte híbrida va a ser muy interesante, no de golpe y porrazo, pues no mañana, ayer veía noticias de la semana pasada en Tijuana, ¿no? Que abrieron los antros y la raza fue y le fueron a cerrar los antros y ya, o sea, se acabó porque se malinterpretó lo que era hacerlo, ¿no? Pero viste cómo se apegó y si viste las escenas veías que había personas guardando esa distancia con cubrebocas. Había quienes no y que ya estaban como libres. Pero yo creo que esto es educativo otra vez, pero sí me interesó mucho lo que comentaste porque creo que se puede ser no una válvula de escape, no. Es parte de... Yo lo vería como una conexión de ánimo. O sea, no para desfogar, sino al revés, para inyectarme ánimo y poder enfrentar. O sea, le daría la vuelta, ¿sí me entiendes? Y si me permites complementar un poquito con cuando dices inyectarme, ¿no? Ajá, inyectarme. Cuando hablamos de entusiasmo, a veces no nos profundizamos en el concepto de lo que originalmente fue entusiasmo. Entusiasmo viene de la antigüedad y decían que era una energía interna fuerte en ti, pero la otra acepción es los dioses dentro de ti, así decían los griegos, ¿no? El dios de lo que ellos creían es lo que te daba la fortaleza para que tuvieras capacidades para ciertas cosas. Entonces, esto nos ha acompañado y cuando hablamos de energía y de querer hacer las cosas es el entusiasmo. Bueno, cada quien sabemos cómo nos inyectamos ese entusiasmo, entonces sí hay que darnos esos espacios. Hay un punto aquí que están tocando los dos y coincido yo en lo que están hablando, pero creo que el centro se llama miedo, ¿sí? El centro del confinamiento es que salir ya da miedo, ya nos da miedo que se acerquen las personas, ya nos da miedo el que nos prepare comida en un restaurante que tenga las manos mal o que haya tenido COVID alguno de su familia o él esté cerca de alguien que tuvo COVID. Y ahorita hay mucha gente que tiene esa relación familiar, esa relación de amistad, esa relación social, esa relación laboral, donde alguien de la familia de ellos tuvo COVID. Entonces todo el mundo tiene miedo. Ahora, yo sí creo que el miedo se mece con la espiritualidad. ¿Sí? Si creemos que hay alguien divino, es Dios. El otro día estaba oyendo un sacerdote, precisamente, hablar de este asunto y decía, bueno, es que la muerte ahí está. ¿Cuándo nos hemos quitado la muerte? Salimos, un choque, se acabó. Un ataque cardíaco, se acabó. Un derrame cerebral, se acabó, señores, el asunto. ¿Sí? O sea, la muerte ahí está. O sea, la muerte siempre ha estado. Siempre ha estado. Ahorita sabemos que hay una muerte y nos da un miedo. Es más, me cuentan de gente que le dicen, tienes COVID. En ese momento entra en un ataque de pánico y se muere. Se muere de asfixia, se muere de la ansiedad que le causó. Es decir, es urgente el Dios, es urgente creer en algo, es urgente estar en algo espiritual, porque oímos tantas noticias. Nosotros prendemos la televisión, nos pegamos al internet, se pegan a YouTube, donde quiera. Hay noticias del COVID, el 80-90%. Y el 10% son noticieros, que también hablan del COVID. O sea, sí, estamos acorralados, ¿no? Y en esos mismos medios, Enrique, gracias a Dios que llegó esto cuando tenemos estos medios, porque la iglesia, y no me refiero únicamente a la iglesia católica, al estar cerradas, pues la parte espiritual, algunos pudieran empezarla a aflojar de los que solían ir por rutina o por convicción. Pero ¿qué sucede? Y particularmente en Mexicali, a cualquier hora, porque durante todo el día están escalonadas en las diferentes parroquias presentando la misa, ¿sí?, todos los días. Y en otras horas hay oraciones, hay rezo de rosario, incluso hay particulares que han estado haciendo sesiones en Facebook y por ahí tenemos algunos conocidos al respecto. Pero también
es importante hablar aquí de la responsabilidad. Sin decir nombres, pero un conocido de los tres anuncia que tiene todos los síntomas, da información al respecto, hace lo necesario, hace la prueba y después anuncia, salí negativo. Es decir, como que nos están dando mensajes algunos de que la situación es seria y compártelo con los demás, porque quién sabe con quiénes pudo haber estado, ¿no? Por terceras personas conocemos de un caso en Tijuana, de una familia que decide hacer una reunión hace unos meses. La mamá del grupo, la esposa, por alguna razón no estuvo, creo que chambeaba o algo por el estilo. Todos en la familia murieron y ella fue la única que quedó, precisamente por el problema de no haber respetado estos aislamientos de antes. Entonces, no queda otra más que entender que hay que seguirle. Ok, aquí vienen los médicos. Habíamos encontrado mucho médico infectado en México, mucha enfermera infectada que inclusive ha muerto, y el presidente de la República decide traer 585 cubanos y decide todavía también el gobernador de Veracruz trae otros 200, por ahí hay otros 100 en el país también que con los contratos de Estado, porque ahora tenemos pues la política federal, la política estatal y hasta la municipal en este asunto de salud, donde yo diga, hay que coordinarnos, porque aquí está difícil el asunto. Pues total que es un dineral lo que se les paga a los 585 médicos. Y los mexicanos dicen, espérame tantito, nosotros nos pagan mucho menos que a ellos les estás pagando al país, porque ellos pagan un poquito, y para que no se dé el asunto de que se pierden, como sucede con los cubanos, pues le pagan parte a la familia, para que se vea afectada en el momento en que el médico se mueva. Bueno, pero el problema de los mexicanos es que dicen, no saben cómo solucionar el COVID tampoco, están igual que nosotros, les dan test y les dan cosas, pero están igual que nosotros, están igual que los italianos, están igual que los americanos, todos estamos en la misma. En México tenemos grandes doctores, no es por nada, pero en La Raza, en el Hospital de Infectología, hay hospitales que en el mundo, cuando menos en América Latina no los hay. Entonces, ¿tu opinión? Por todas partes me parece que es algo inapropiado. Primero, porque si lo íbamos a hacer como país, pues hay muchos colegios de médicos a los que se les pudo haber reunido y decir, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer por esto y por aquello. Uno. Dos, si se hizo, y lo entrecomillo, no lo he escuchado ni lo he leído, pero si de pronto sale esta historia de que lo hicimos para proteger a los médicos mexicanos, oye, espérate, pues me estás diciendo que estás trayendo gente porque ya sabes que se va a enfermar y se va a morir, pues todavía está peor el asunto. Y el tercer tema es que pidas un financiamiento, lo disfraces y lo utilices para pagar eso, cuando le dijiste a esa entidad que lo ibas a utilizar para temas de COVID y no lo utilizaste para comprar lo que están necesitando los médicos de nuestro país. Entonces, por donde lo querramos ver, me parece que es inapropiado. Pero el último punto inapropiado que veo en esta situación es que no se haya informado con objetividad qué, para qué, cuánto, cómo y durante cuánto tiempo. Y eso está generando entonces ya fricciones entre los cuerpos médicos de los cubanos. Y ojo, no estoy hablando de que esté en contra de ellos o que haya racismo al respecto, sino que los otros, los que están, pues no entienden qué pasó. O sea, ¿cómo es que si estamos aguantando todo esto, de pronto me traen a alguien más sin decirme para qué? Yo creo que por ahí sería más el tema, ¿no? Yo creo que el punto que surge o que brota de esta inconformidad es eso,
que las condiciones en cómo están laborando los médicos mexicanos son más desfavorables de cómo te los traes a los cubanos. Yo no veo ningún problema en haber traído el refuerzo de los cubanos siempre y cuando los médicos mexicanos estuvieran al tope y con todo lo que están requiriendo para poder trabajar. Aquí el problema es que vienen otros y a esos sí les das lo que requieren cuando el médico mexicano lo relegas y es el que le está metiendo. Y le pagas menos. Ajá, y le pagas menos. Entonces yo creo que ahí es donde Claro. donde duele y donde sientes, no tanto que no necesites apoyo, a lo mejor decían que había un déficit de 23,000 enfermeras. Bueno, pues hay que traerlas de algún lado si ese es el déficit. Pues sí, pero siempre y cuando no las traigas en mejores condiciones de las que están, porque pues las que están se están rifando, ¿no? Entonces, sí creo que el problema es bien complejo. La verdad es que es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Te tengo una pregunta. Tenemos una vulnerabilidad estatal. Eso. Ok. Somos vulnerables estatalmente. Era voy. Y nos dan 5 estados vulnerables. Quintana Roo, Baja California, Guerrero, Nayarit. Nos meten de los puntos vulnerables. ¿Por qué? Porque nos tienen en el rojo, pero rojo, morado, o no sé qué será, casi ese negro, ¿no? guinda, o no sé qué será, pero estamos entre lo más difícil del asunto. Ok. El trabajo a distancia lo recomiendan, cosa que ya lo platicamos. Dicen que hay que hacer una listita de lo que vas a comprar, Jorge, porque no puedes comprar ni más ni menos, ¿sí? Una seguridad alimentaria que tampoco nos garantizan, porque dicen que muchas cosas vienen del centro y vienen mucho más caras, ¿ok? Hay un sector de riesgo, frutas y hortalizas, dicen que se van a regar. Y entonces, nos dan precios y que va a subir los precios y que todo esto de alguna manera nos va a afectar más hasta llegar a comprar lo indispensable, que tampoco lo indispensable va a haber. Jorge, tu opinión de esta vulnerabilidad estatal. Pues creo que lo habíamos comentado en algún programa, es momento de hacernos fuertes localmente, o sea, al revés de lo macro a lo micro, creo que debemos de empezar a hacernos fuertes de lo micro para ir resolviendo el problema. Primero Mexicali y Caléxico para poder salir, luego San Luis y San Luis, Arizona y Yuma. Hay que se agarren, ¿no? Ajá, y los valles. Y ver cómo nos podemos complementar. Ahorita hablabas de los 3 estados que pueden ser más vulnerables. Y creo que nosotros estamos en los principales porque estamos primero contra el segundo estado más fuerte de los Estados Unidos con el problema. ¿Sí? Nuestras fronteras son las que más intercambio fronterizo hay, o de las que más hay, ¿no? Si no por decir las que más, pero de las que más hay intercambio fronterizo diario. ¿Sí? Entonces creo que eso es una situación que es ajena a Colima o a los otros estados. Sí, nos hablan de Nayarit, de Guerrero y Quintana Roo. Sí, o sea, quizá ahí el intercambio es interestatal, muy diferente. Aquí es El internacional. turismo muy internacional. afectado, Jorge, por eso está Quintana Roo y por eso encontramos Guerrero, Acapulco y etcétera, etcétera. Ajá, ¿no? entonces, creo que nosotros debemos de ser solidarios entre nosotros. Creo que Mexicali es un ejemplo de eso. Creo que ahora sí lo puedo comentar también, ¿no? Las cantidad de iniciativas que han surgido en la ciudad para ayudar, proveer, reforzarse, intercambiarse. Creo que hemos hecho esa chamba de estar viendo cómo, ¿sí? Y entre nosotros, o sea, sin esperar que alguien venga y nos dé la fórmula, sino cómo nos empatamos para pues, salir adelante, ¿no? Y lo ves. Entonces creo que esa es la parte que hay que tejer, ¿no? Hay que tejer esa chambrita para estar listos para invierno, porque creo que ahorita el problema está siendo muy fuerte, vienen las tarifas eléctricas, viene todo este rollo de los altos costos de operación, pero de todas también hay gastos que no estás incurriendo necesariamente, ¿verdad? Digo, consumo de combustibles, traíamos una cantidad, ahorita no es lo mismo, pero creo que es eso, yo creo que sí esa unidad que se está dando, me queda claro que se está dando y que creo que falta nada más quizá integrarlo a nivel Valle, Coachella Imperial, Mexicali, ¿no? Creo que como somos una zona que siempre hemos trabajado muy en conjunto, ¿sí? Y creo que esa forma puede ser una primera parte. Ahorita hablabas tú de las hortalizas, de toda esta parte, ¿no? Creo que... Y las frutas. Que nosotros somos un centro productor Así es. interesantísimo, entonces
tenemos esas ventajas, ¿no? Nos faltan cosas, pero tenemos muchas cosas con las que podemos ayudarnos. Vienen las elecciones políticas del 2021, que también ya viene el brote o rebrote. ¿Es brote o rebrote? No te sé decir muy bien. Pero hay 15 gobernaturas en juego, donde la mayoría son priistas en este momento. ¿Sí? Viene una oposición que está mal, la oposición en este momento en México. No tiene idea, no tiene liderazgo, no está organizada, no tiene recursos económicos. Es decir, hay un problema en la oposición de México. No sabemos cómo se vayan a juntar para hacer team back y podrán lograr algo ellos. A lo mejor su team back es lo que les va a dar la posibilidad. Pero también el gobierno lo vemos mal. Los números del gobierno que están manejando, el mismo COVID, el gobierno lo asocia a un problema de salud donde está rebasado. Entonces también dicen ellos, es el gobierno el que está mal también. Tenemos una vida pública para los funcionarios se les ha puesto mucho más difícil. ¿Sí? Ahora, el verdadero problema no es las gobernaturas, son los congresos de los estados, los que deciden. Dame tu opinión brevemente. Bueno, empezaría por mencionar que, dado que ya, voy a entrecomillarlo, se ha hablado tanto de la parte de salud y se ha hablado tanto de la parte de la reactivación económica y social y del empleo, es el momento para empezar a hacer otras redefiniciones. Y una de esas redefiniciones que he venido mencionando a algunas personas y algunas empresas es ¿en qué te vas a convertir en el 2021 y en el 2022? Con eso, olvidémonos del 23, del 25 y lo demás. ¿Qué va a pasar en esos 2 años? No tanto por lo político, pero ahora relacionándolo con lo político es ¿cuál es la estrategia que el gobierno debe de estar diseñando en este momento? No solo para ir a conquistar más espacios, sino para reconquistar las voluntades de los que en algún momento creyeron de él y muchos que siguen creyendo en ellos, pero con acciones que sean claras y contundentes de que se está cambiando algo, porque de lo contrario la tienen muy complicada, igual que la tiene Trump, ¿no? Muy complicada. Okay. Pero la oposición pues lleva 18 meses buscando piedras, tratando de entender qué es ser oposición y cómo atacar a su contrincante o cómo, que sería la estrategia, definir qué van a hacer y qué le van a ofrecer al pueblo para que pueda regresar la voluntad a creer en esa oposición. Ok. Jorge, denuncia a Washington que AMLO discrimina la inversión de Estados Unidos y viola tratados. Es decir, ¿sabes qué? No les gusta a ellos tampoco lo que está haciendo AMLO. Y hay caravanas los domingos por ahí en varias ciudades importantes y grandes, nomás que no se les da la noticia como es, pero en contra de AMLO. Y es clase media, son carros más o menos buenos, no son acarreados y están protestando la clase media. Jorge, ¿qué interpretación le das a esto? Pues primero que todo la parte de la inconformidad generalizada, ¿no? Yo sí vería un tema de convencimiento para ir a votar. O sea, si así, en situaciones normales, la votación cada vez era más baja, salvo esta última elección que incentivó eso, que sería lo interesante que se viera incentivada para ir a votar, independientemente por quién, ¿verdad? Pero ir a votar. Creo que el tema es de desmoralizar. O sea, creo que no estás en el estado de ánimo para toda meterle un ingrediente de eso, y creo yo que lo están aprovechando de ambos, los que están a favor, los que están en contra. Aquí lo interesante es cómo activamos para que realmente nos levantemos a eso y cómo esta pandemia nos debe ayudar también a sistematizar esa parte. Creo que para poder ser más votantes tenemos que pasar también a las plataformas digitales para tener un gran control, porque yo te quiero ver haciendo colas, ¿sí? Para votar, con la sana distancia y con los conflictos que se surgen, que si aquí los vimos con una votación convocada para Constellation Brands, como fue, ¿sí? Pues ahora quisiera saber si está en juego otra vez
la gobernatura o la presidencia del país, ¿no? Entonces creo que aquí lo principal es el estado de ánimo para poder levantar y que la raza normalmente nos interese. Tienes medio minuto para cerrar. La invitación a entender que hay nuevos nichos de mercado, que espero que en algún otro programa lo podamos detallar. Y la otra es que no solo pensemos en la parte material y de la salud física, hay que cuidar la parte mental, la parte emocional y, por supuesto, la parte espiritual. Sí. Quisiera concluir con la idea de Marco, creo que es muy interesante eso. Debemos de darnos el tiempo a uno, o sea, pero el tiempo para no hacer nada, simple y sencillamente pensar o descansar o no pensar, pero darnos ese tiempo, creo que lo necesitamos de manera sistemática. Ok, yo creo que necesitamos una reactivación rápida, expedita, urge que abramos las empresas, urge el trabajo, pero urge también una coordinación entre los 3 estados, entre los 3 gobiernos, el municipal, el estatal y el federal, urge una coordinación y también urge una plática con nuestros vecinos para coordinarnos realmente como el problema está, en ambas partes. Gracias por acompañarnos en la mesa, Ala García Guerrero. Gracias, Marco. Gracias, Enrique. Jorge. Gracias. Victoria. Gracias a ustedes. En World Traffic, agencia aduanal certificada OEA, trabajamos en lograr operaciones de comercio exterior exitosas, con la prontitud y atención que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, contamos con una robusta plataforma informática que, combinada con nuestra experiencia, conocimiento técnico y logística, te darán la seguridad y confianza de cumplir con la rigurosa normatividad del comercio exterior. En World Traffic, queremos acompañarte durante todo el trayecto. En World Traffic, tu confianza es nuestra prioridad. World Traffic, tu agencia experta. Visítanos en www.worldtraffic.mx.